Charizard, el fuego reencendido. Existe un Pokémon que todos conocen. Naranja, poderoso, fuego ardiente. Lo has visto ganar batalla tras batalla, luchando con una ferocidad que parece invencible. Cuando aparece en pantalla, sabes que la victoria está cerca. Es el símbolo del poder, de la evolución, de la fuerza bruta convertida en aliada. Pero debajo de esas alas, debajo de ese fuego que arde con tanta intensidad, hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿A cuántos rechazos puede sobrevivir un fuego antes de aprender a quemar defensivamente? Charizard no siempre fue el aliado leal de Ash. Charizard fue abandonado, fue rechazado, fue mirado como un arma defectuosa, como un Pokémon que no valía la pena entrenar. Y cuando finalmente conoció a alguien que lo cuidó, su primer instinto fue rechazarlo también. Porque el dolor de sentirse desechado no desaparece solo porque alguien nuevo venga a salvarte. La verdadera cicatriz de Charizard no está en sus alas, está en su capacidad de haber aprendido a confiar nuevamente después de que alguien le enseñó que la confianza era una trampa. Esta es la historia de cómo un Pokémon que fue tirado a un lado se convirtió en el fuego más brillante. La imagen que todos ven. Cuando ves a Charizard, hoy ves perfección. Ves al Pokémon de tipo fuego, que destroza oponentes. Ves las alas poderosas, el fuego que arde en su boca, la cola que azota con una presión mortal. En las batallas, Charizard es imparable. Ash grita su nombre y la audiencia lo sabe. Es el momento en que el oponente está perdido. Charizard es velocidad, es poder, es la demostración física de lo que significa haber crecido junto a alguien que te cree. Lo ves ganar una y otra vez. Lo ves salvar a Ash en momentos críticos. Lo ves como la prueba de que la evolución es posible, de que alguien puede transformarse en algo mejor, más fuerte, más valioso. La imagen pública es clara. Charizard es el campeón, es el poder, es el aliado que nunca falla, que nunca duda, que está dispuesto a arrojarse al fuego por su entrenador sin cuestionamiento. Lo que ves es un Pokémon que ha integrado su rol de ser el más fuerte. Pero hay algo en cómo Charizard mira a Ash. Cuando vuelven después de una batalla, hay algo en cómo se coloca entre Ash y el peligro. Hay algo en esa lealtad que no es completamente natural, que no es completamente casual. Porque para Charizard, la confianza no es un parámetro base, es un acto de fe renovado cada día. El antes. Antes de Ash, Charizard fue Charmander. Y antes de ser Charmander, fue un huevo que alguien consideró lo suficientemente valioso como para cuidar. El hogar original de Charmander era el de Damian, un joven entrenador de Pokémon. Damian lo recibió como un regalo. Lo criaba, lo entrenaba. Para Charmander, aquello era normal. Era su mundo. Era la definición de lo que significaba tener un maestro. Alguien que te alimenta, alguien que te selecciona en las batallas, alguien que define tu propósito. Pero Damian no era amable. No era cruel en el sentido drástico. No era alguien que abusara del Pokémon. Era peor que eso.
Era alguien que miraba a Charmander como herramienta, como objeto, como algo que debía ser perfecto desde un inicio. Y si no lo era, entonces su valor era cuestionable. Cuando Charmander no ganaba, Damian lo castigaba. Cuando Charmander mostraba debilidad, Damian lo hacía entrenar más duro. El mensaje era claro. Aunque nunca se dijera en palabra, tu valor está en tu utilidad. Tu propósito está en ganar. Si no eres lo suficientemente fuerte, entonces no eres lo suficientemente valioso. Charmander internalizó esta lección. Aprendió que la confianza de alguien en ti es condicional. Aprendió que el amor o la aceptación viene solo si eres útil. Aprendió que la debilidad es sinónimo de abandono. Charmander veía a otros Pokémon de Damian. Veía cómo los trataba. Cómo era cuando ganaban versus cómo era cuando perdían. El patrón era claro. La comida era mejor después de las victorias. Las caricias venían después de las batallas exitosas. El abandono era el castigo por no ser suficiente. Pero Charmander, en aquellos días, el fuego que ardía dentro de él no era poder, era rabia. Era la necesidad desesperada de demostrar constantemente que valía la pena, que merecía permanecer, que su existencia era justificada. Charmander creció con una filosofía simple: la supervivencia está en tu poder. El amor viene del éxito. La aceptación es algo que debe ser ganado, nunca dado. Y durante años, esta filosofía lo mantuvo vivo, lo hizo más fuerte. Lo transformó de un pequeño Pokémon en un Charmeleon cada vez más poderoso. Pero también lo transformó en algo más. Lo transformó en alguien que esperaba el abandono como una certeza inevitable. El quiebre. El quiebre llegó en forma de traición. Damian consiguió un Pokémon más fuerte. Un Pokémon que le permitía mejores batallas, mejores victorias, un futuro más brillante. Y de repente, Charmander dejó de ser necesario. Lo que pasó después es lo que enseña el verdadero significado del abandono. No es un acto dramático, no es un momento de furia, es la eliminación silenciosa. Es decir, ya no te necesito, sin necesidad de usar palabras. Damian dejó a Charmander en una montaña. Simplemente lo dejó. Lo abandonó. El Pokémon que había criado desde pequeño, que había entrenado, que había integrado a su equipo, fue descartado porque otro modelo más nuevo llegó al mercado. Para Charmander, aquello fue apocalíptico. No fue solo el abandono físico, fue la validación de todo lo que había temido, que el amor era condicional, que la lealtad era unidireccional, que cuando dejabas de ser útil, dejabas de existir en los ojos de quien te cuidaba. Charmander fue dejado bajo la lluvia. Su fuego, su esencia vital, estaba en peligro de extinguirse. La cola que lo mantenía con vida se debilitaba en el clima frío y húmedo y nadie vino a salvarlo. Imagina lo que pasaba por la mente de Charmander en esos momentos. No era ¿por qué me hace esto? Charmander ya sabía la respuesta.
era algo peor. Era la confirmación de que su filosofía original era correcta, que había estado en lo cierto todo el tiempo, que el amor era una ilusión que otros crean, pero que no existía realmente para él. En esos momentos, Charmander entendió algo que no debería entender ningún Pokémon tan joven: que estar vivo no es suficiente, que tener un entrenador no garantiza protección, que la persona que se suponía debería amarte puede mirarte una última vez y elegir dejarte morir. El fuego de Charmander no fue extinguido en la lluvia, fue transformado en un fuego diferente, el fuego del rechazo, el fuego de la desconfianza, el fuego de un corazón que decidió que nunca volvería a creer en alguien que lo quería. El fuego reencendido. Cuando Ash encontró a Charmander casi muerto en la lluvia, hizo algo que nadie antes había hecho. Lo salvó, lo cuidó, lo amó sin condiciones. Pero Charizard no supo qué hacer con eso. Cuando te pasan cosas terribles, tu fuego muta, no evoluciona, muta. Es supervivencia. Charmander evolucionó físicamente en Charmeleon, luego en Charizard, pero su fuego se torció primero, se convirtió en defensa, en arma, en la única forma en que sabía protegerse, controlando quién lo tocaba y cuándo lo hacía. Ash era diferente a Damian. Lo respetaba, lo cuidaba, incluso cuando Charizard se rehusaba a obedecerle. Pero Charizard no podía creerle. No podía porque fuera irracional, sino porque su fuego había aprendido un idioma diferente, y Ash hablaba un idioma que Charizard no sabía interpretar: la aceptación incondicional. La rebeldía de Charizard era su fuego gritando: si controlo cuándo y dónde ardo, entonces nadie puede controlarme. Si el fuego es mío y solo mío, nadie puede usarlo para quemarme. Los primeros encuentros de Charizard en batalla eran caóticos. Se rehusaba a atacar a los oponentes de Ash. A veces atacaba a Ash mismo. Era como si su fuego gritara: no confío en ti, no confío en nadie. He transformado el fuego de mi rabia en la armadura de mi rechazo. El fuego de Charizard no era débil, era transformado. Había pasado de ser fuego que me mantiene vivo bajo un entrenador cruel a ser fuego que me mantiene a salvo de cualquier entrenador. Pero aquí está lo que Charizard no entendía. No todos los fuegos queman igual. Hay fuego que te destruye, hay fuego que calienta, hay fuego que consume y hay fuego que transforma. El fuego de Damian era fuego que consumía a Charmander, lo gastaba, lo quemaba desde adentro hasta que dejó de ser útil. El fuego de Charizard se dio a sí mismo, era fuego que destruye, destructivo, aislado, quemándolo a él y a todos los que se acercaban. Lo que Charizard no sabía es que Ash venía a ofrecerle un fuego diferente, un fuego que transforma, un fuego que no consume, que no destruye, sino que calienta y se renueva. Pero antes de que Charizard pudiera ver eso, tenía que permitir que su fuego cambiara nuevamente. Tenía que aprender que transformar el fuego no significa perder el control, significa redirigirlo, significa elegir dónde arder, significa convertirlo de defensivo en constructivo. La rebeldía de Charizard era el fuego diciendo a Ash: quiero creer en ti
pero tengo miedo de que mi fuego se apague si dependo de ti. Y Ash, en lugar de obligar a Charizard a obedecer, simplemente continuó cuidándolo. Continuó permitiendo que su fuego ardiera. Continuó mostrándole que un fuego podía ser leal sin dejar de ser fuerte. Lo que nadie ve. Detrás de la rebeldía de Charizard, detrás de cada ocasión en que rechazaba a Ash, había algo que casi nadie podía ver. Terror puro. Lo que nadie ve es que Charizard lleva la cola de Charmander. Literalmente. Cuando Damian lo abandonó bajo la lluvia, esa cola fue lo que casi muere. Cuando Ash lo encontró, esa cola estaba débil. Cada vez que Charizard se rehusaba a luchar, protegía su cola, porque su cola era la prueba viva de que Damian casi lo mata, y Charizard no estaba dispuesto a volver a estar en esa posición. Lo que nadie ve es que Charizard observa a Ash constantemente, miraba cómo trataba a sus otros Pokémon, estaba evaluando, estaba buscando señales de que Ash eventualmente se cansaría de él. Lo vería como defectuoso, lo descartaría como lo hizo Damian. Lo que nadie ve es que en las noches, después de rechazar a Ash durante el día, Charizard se alejaba para estar solo con su dolor, porque la rebeldía no era libertad. Era una prisión que Charizard se construyó a sí mismo, y estar en esa prisión es agotador. Lo que nadie ve es que cada acto de amabilidad de Ash abría heridas que Charizard creía cicatrizadas. Cada vez que Ash le ofrecía comida, cada vez que lo buscaba en la noche, cada vez que lo protegía, Charizard sentía esperanza. Y la esperanza era el enemigo. La esperanza era lo que hacía posible el dolor futuro. Así que Charizard rechazaba la esperanza, la golpeaba, la rechazaba verbalmente cada vez que Ash intentaba acercarse, porque si podía mantener a Ash alejado, si podía convencerse a sí mismo de que realmente no le importaba, entonces cuando Ash lo abandonara, y sabía que lo haría, no sería tan devastador. Lo que nadie ve es que Charizard estaba ensayando para el abandono, estaba practicando para vivir sin Ash, porque era evidente que ese era el único futuro posible. Lo que nadie ve son los momentos que Ash dormía y Charizard lo observaba desde la distancia. Lo veía en sus sueños, probablemente imaginando equipos más fuertes, entrenadores más exitosos. Y en esos momentos Charizard sentía una paz extraña, porque si Ash lo dejaba, Charizard habría sido correcto todo este tiempo. La confianza era una ilusión. Pero también, y esto es lo que realmente nadie ve, hay momentos en que Charizard querría haberle permitido a Ash amarlo. Querría no llevar este peso. Querría poder simplemente ser un Pokémon que confía en su entrenador sin todas las capas de protección. Lo que nadie ve es la soledad que viene de elegir rechazar a alguien que genuinamente te ama. Porque la soledad del abandono es dolor, pero la soledad que te infliges a ti mismo es culpa. Lo que nadie ve es que la desconfianza de Charizard no era maldad, era supervivencia, era protección. Era lo único que le permitía respirar en una realidad donde el amor parecía ser sinónimo de dolor futuro. Y lo que nadie ve es que a pesar de todo, Charizard nunca se fue completamente, porque algunas partes de él, la parte que todavía era ese pequeño Charmander abandonado, quería creer que Ash era diferente. Quería creerlo tan desesperadamente que le dolía. La paradoja. Y entonces sucedió algo que destruyó todo lo que Charizard había construido.
Hubo una batalla. Charizard fue derrotado y quedó completamente vulnerable, congelado, sin poder levantarse, a merced del clima y de la derrota. En ese momento, Charizard esperaba lo que siempre esperaba: que Ash lo abandonara, que dijera que era inútil, que buscara otro Pokémon más fuerte, que repitiera la lección que Damian le había enseñado. En su lugar, lo que sucedió fue esto. Ash pasó toda la noche curándolo, toda la noche, sin dormir, sin dejar su lado, calentando a Charizard con sus propias manos, cuidándolo, amándolo en el momento en que era completamente inútil. Ese momento fue el quiebre de todo lo que Charizard creía. La paradoja central de Charizard es esta: fue rechazado por su primer amor cuando dejó de ser útil, y fue salvado por su segundo amo incluso cuando era completamente inútil, porque se rehusaba a obedecer, porque no colaboraba, porque activamente lo rechazaba. Si el amor era condicional, ¿cómo podía Ash amarlo incondicionalmente? Si la lealtad se compra con éxito, ¿cómo Ash lo protegía cuando Charizard lo desobedecía constantemente? Si la aceptación venía del valor en batalla, ¿cómo Ash lo cuidaba cuando estaba débil, congelado, muriéndose? La paradoja es que todo lo que Charizard había aprendido en su primer hogar fue demolido por la realidad de su segundo hogar. Y destruir tus creencias centrales, destruir la lógica que te ha mantenido con vida, es más aterrador que cualquier batalla. Porque si Ash realmente lo amaba, entonces Charizard tiene que aceptar que es permitido ser amado. Tiene que aceptar que merece eso. Tiene que permitirse confiar nuevamente. Y eso requiere transformar el fuego nuevamente. Requiere convertir el fuego defensivo en fuego de conexión. Requiere permitir que el fuego arda no para destruir, sino para calentar. La paradoja es que ser amado cuando no lo crees merecer es más agotador que el rechazo, porque el rechazo confirma tu filosofía, el amor la destruye. Y Charizard tuvo que elegir: continuar viviendo en la armadura de su desconfianza, seguro pero solo, o dejar que Ash lo toque sabiendo que un toque puede convertirse en abandono. Porque la verdadera paradoja de Charizard es que su fuego defensivo lo mantenía vivo, pero también lo mantenía muerto. El momento que lo enfrentó todo. Después de esa noche, algo cambió. No fue una transformación mágica instantánea. Fue el primer paso de muchos pasos. Fue el momento en que Charizard decidió: voy a intentar creer. Voy a intentar confiar, aún sabiendo que podría salir mal. El momento que lo enfrentó todo fue cuando Charizard permitió que Ash lo curara sin rechazarlo. Fue cuando dejó que lo tocara. Fue cuando por primera vez aceptó que tal vez, solo tal vez, había alguien que lo quería sin esperar nada a cambio. Pero, y esto es importante, Charizard no se convirtió en un Pokémon diferente. Siguió siendo rebelde. Siguió siendo fuerte. Siguió siendo el mismo Charizard en muchos aspectos. Lo que cambió fue el significado de su fuego. El fuego que antes quemaba a Ash en actos de rechazo, ahora lo quemaba en actos de afecto. La misma intensidad, el mismo fuego, pero la intención transformada. Lo que antes era no te confío, ahora era te confío, y esto es como muestro mi amor.
con la misma intensidad que antes mostraba mi miedo. Y cuando Charizard hizo esa elección, sucedió algo. Evolucionó. No en el sentido físico que ya había sucedido, sino en el sentido que importa. Evolucionó emocionalmente. Se transformó en un Pokémon que podía ser leal sin ser sumiso, fuerte sin ser defensivo, apasionado sin ser destructivo. Porque aquí está la verdad que Charizard finalmente entendió. La desconfianza no lo protegía, solo lo aislaba. Y la soledad de vivir en la creencia de que nadie te ama es peor que el riesgo de ser herido nuevamente. Ese momento de vulnerabilidad, ese momento en que Charizard permitió que Ash lo cuidara después de estar completamente derrotado, fue la prueba definitiva. Fue Charizard diciendo, creo en ti ahora. Y eso me aterroriza, pero lo creo. Lo que nos enseña. Charizard nos enseña algo que muy pocos aprenden. Que la cicatriz más profunda no es la que ves, es la que vive en tu capacidad de creer. Cuando alguien te rechaza, cuando eres vulnerable, no solo te daña en ese momento, cambia tu relación con la confianza para siempre. Hace que cada oferta de amor futuro sea sospechosa. Hace que cada gesto de amabilidad sea una posible trampa. Pero Charizard nos enseña que la cicatriz puede ser integrada, no borrada, no superada, integrada. Charizard lleva el abandono de Damian con él cada día. Todavía está ahí, pero ya no lo define. Lo que nos enseña Charizard es que confiar nuevamente después de haber sido rechazado es el acto más valiente que puedes hacer. No es un acto de debilidad, es un acto de fuerza. Porque requiere saber que podría ser herido de nuevo y elegir creer de todas formas. Charizard se convirtió en el aliado más leal de Ash, no a pesar de su trauma. Se convirtió en el más leal porque supo integrarlo. Porque cuando finalmente eligió confiar, eligió hacerlo completamente. Porque sabía el costo del rechazo y eligió el riesgo del amor de todas formas. Lo que nos enseña Charizard es que la lealtad real no viene del beneficio mutuo. Viene de haber tocado fondo de la desconfianza y haber elegido levantarse hacia la luz de la fe nuevamente. Lo que nos enseña Charizard es que el poder verdadero no es físico, es la capacidad de decidir que alguien vale la pena, incluso sabiendo que podría destruirte. Cada vez que lucha por Ash en las batallas posteriores, no lucha porque sea útil o porque lo haya entrenado. Lucha porque decidió, vulnerable, solo, congelado y casi muriendo, que confiar nuevamente valía la pena. Y cuando ves a Charizard hoy, viendo las batallas que gana, los oponentes que destroza, el fuego que arde en su boca, deberías preguntarte, ¿ese poder viene del entrenamiento? ¿Viene de la genética? ¿O viene del hecho de que Charizard finalmente tiene algo por lo que luchar que no es su propia supervivencia? Charizard se convirtió en invencible cuando finalmente permitió que alguien lo amara, porque cuando luchas por algo que no es tu propio miedo, luchas diferente, luchas sin dudas, luchas con el fuego de alguien que finalmente cree que mereces ser amado. Lo que nos enseña Charizard es una lección universal, que el acto de permitir que te amen después de haber sido rechazado es el acto de coraje más silencioso que existe. No hay gritos, no hay drama, no hay giros de cámara, solo el pequeño momento en que decides que el riesgo vale la pena. La pregunta final. Entonces aquí está la pregunta que Charizard deja en el aire. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras somos como Charizard?
no en el sentido de ser poderosos, sino en el sentido de estar rotos. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras fueron abandonados por alguien que se suponía nos amaría sin condiciones? ¿Y cuántos de nosotros y de nosotras construimos un fuego defensivo tan alto que ni siquiera podemos ver cuando alguien viene con las manos abiertas? Si el Ash de tu vida está ahí, pidiendo solo que dejes que te ame, y tú estás rechazándolo porque el miedo es más familiar que la esperanza. ¿Cuánto fuego tienes que quemar antes de permitir estar en paz? Cuéntame en los comentarios. ¿Hay un Charizard en ti? ¿Hay algo que abandonaste creer después de haber sido rechazado? No porque tengas que, sino porque nuestra comunidad necesita escuchar tu verdad. Estas historias de cicatrices nos importan. Si esto te resonó, comparte el video. Pásalo a alguien que esté rechazando la confianza por protegerse, alguien que necesite escuchar que el fuego que arde dentro de ellos puede transformarse en lealtad si crees nuevamente. Dale like si reconociste a Charizard dentro de ti, dale like si nunca habías pensado en Pokémon de esta forma. Ahora lo importante, suscríbete porque esto es lo que hacemos en Mike Besson. Exploramos los traumas que se disfrazan de fortaleza, analizamos el dolor que la gente integra pero nunca menciona, no traumas dramatizados, sino cicatrices silenciosas. Cada semana un nuevo personaje que parecía invencible, pero estaba completamente roto. Así que suscríbete en YouTube a Mike Besson, para que no te pierdas ningún episodio. Si quieres los momentos claves en cortos, nos encuentras en TikTok como @MikeBesson. Si quieres debatir en vivo sobre cómo integramos el dolor en Twitch como Mike Besson. Porque Mike Besson no es solo un canal sobre anime, es un espacio donde las cicatrices importan, donde el trauma no es algo que superes, sino algo que integras, donde personajes como Kakashi, Charizard y muchos otros nos enseñan que el verdadero poder viene de haber estado rotos y haber elegido seguir adelante. Si eres como nosotros y nosotras, si entiendes que las historias no son escapismos, sino espejos de nuestra propia humanidad, ya sabes dónde encontrarnos. El próximo análisis que hacemos en Mike Besson podría ser sobre tu cicatriz. Queremos que estés aquí cuando suceda.